Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Creen ustedes, y no sé, Carlos Federico también tiene su propio análisis sobre este tema, pero ¿creen ustedes que en algún momento los salvadoreños, a raíz de esta tendencia, tendríamos que tomar, diríamos, la decisión de dejar los carros y utilizar el transporte colectivo, al final de cuentas, si ya no podemos pagar tanto eso? A ver, Carlos Federico. Creo que las empresas ya deberían de asumir como un costo fijo y como un dato de la realidad que nos estamos enfrentando cada vez más a una tendencia creciente en el alza del petróleo. Viviendo en Estados Unidos y recibiendo la propaganda de todo lo que hay en una casa que no tiene petróleo, al final en la casa no queda nada. O sea que el petróleo no solamente es lo que le ponemos como combustible o a los motores, ¿verdad? ¿Sí? Sino que hay derivados del petróleo que tienen un impacto también en la vida de la civilización moderna. O sea que no solamente es un problema que le afecte a aquellos que se movilizan o a aquellos que producen a partir de ese insumo, sino que realmente muchos de los bienes, ¿verdad?, que producimos son elaborados con derivados de petróleo. El transporte en sí, la industria del transporte consume más del 40% del combustible diésel, solo como industria del transporte. Entonces nos convertimos y somos los principales compradores del transporte de carga. Transporte de carga. Público, industria, transporte, carga y público de pasajeros. Entonces somos actores importantes. Creo que debemos tomarnos en cuenta cuál es por lo menos nuestra apreciación o nuestra percepción del problema. Pero aquí en este país los todólogos son los que hacen todo, se sientan desde su escritorio, resuelven las cosas del país y por su... El país puede hacer es un margen de un 20% en el precio. Claro, tenemos un sector oligopólico altamente concentrado y que esto puede generarse, se puede convertir en un monopolio cuando hay acuerdos, ¿verdad? Hay un cartel, eso se podría constituir. Sin embargo, eso lo que habría que así es transparentar toda la cadena, ¿verdad?, del precio. Esta famosa metodología se ha quedado corta a nuestro entender y debería de mejorarse. Sin embargo, yo creo que también se requieren, y aquí hay que verlo ya como país, porque lamentablemente a veces vemos como políticas gubernamentales, pero lo que se requiere en este tema, del tema de la matriz energética, porque a la larga este es un tema que tiene que ver con políticas de Estado. Por ejemplo, lamentablemente los usuarios, las personas usuarias que diariamente se transportan, ¿verdad?, por el servicio público, solo son noticias cuando las gremiales anuncian aumento al pasaje. Pero en tanto no son noticias. Una de las medidas que se debe y que ha estado postergada, por ejemplo, es financiar un transporte integral masivo, público, ¿no? Y hay estudios, y aquí hay que decirlo claramente, estudios que se han pagado con millones de dólares. La idea del Metrobús, esa no es una idea de Norman Quijano. Ese es un estudio que pagó el MOB allá por el año 2001 a una empresa brasileña. Un planteamiento súper interesante que vendría a reducir, primero, la contaminación ambiental. Segundo, garantizaría a las personas un servicio de calidad que no tiene. Porque lamentablemente cuando vemos aquí que los transportistas solo exigen el alza al pasaje y se comprometen a ciertas medidas que al final no cumplen, ni siquiera cumplen que las personas sean tratadas dignamente. Entonces, aquí sí se pueden llevar medidas, transparentar toda la cadena de todos los eslabones del precio al consumidor final del combustible. Se podían tomar medidas temporales, como dijo el doctor Glover, y que ya se han hecho, de ponerle un techo al IVA, suspender la aplicación del FEFE por este periodo. Pero hay algo importante que sí llama la atención, y esta variación, que cuando el precio del barril en algunos momentos, o sea, coyuntura, alcanza los 150 y en la bomba
llega a los $5, hoy está a 108, ¿verdad? Sin embargo, estamos llegando a $5. Entonces sí se pueden adoptar medidas, pero también se requieren medidas estructurales. Se le dio la oportunidad a los empresarios, pero eso es parte de un paquetón más general que se llama el neoliberalismo, que incluyó la privatización de los bienes públicos como la telefonía, como la distribución de electricidad, en fin, ¿no? Entonces creo de que para enfrentar este tipo de crisis tenemos que salir de ese método, esa forma convencional neoliberal, porque eso es, a nivel mundial está probado que no ha funcionado. Esa es la crisis que estamos viviendo. Entonces creo que dentro de estas medidas es hora ya, y estamos un tanto tarde, para continuar pensando, como tú has mencionado, que el parque vehicular va a ser tremendo. Bueno, las petroleras cobrando anticipadamente reposición de inventario. ¿A quién se le permite en este país ese juego? Únicamente que yo conozca a las petroleras. ¿Por qué se le permite? Para mí, porque le tienen doblado el brazo al mismo gobierno, y no a esta, sino que a todos. A mí un día me llamaron de la Superintendencia de Competencia porque anuncié tarifas sugeridas mínimas como gremial, y me llamaron. Y las petroleras y no acuerdan precios, pues, y no tenemos un mismo precio. Vean hoy que anunció que la subida, ya amanecieron hoy todas en ese precio, a la semana, media semana, medio. Y seguramente la tancada de todo desde la semana pasada lo compraron. El gasolinero pierde porque hoy tiene que comprar más. ¿Y de dónde compra más? De su capital ganado en la semana pasada. Las petroleras no. El próximo tanque que compren, ellos ya tienen sus centavitos ahorrados. Sí. A mí me parece que no tiene límite, la capacidad de señalarle obstáculos y problemas al crecimiento económico. Pero vamos a una campaña electoral para elegir un nuevo presidente de la República, y ya comenzó la campaña, como hemos podido observar, y ya comenzó el movimiento interno en los partidos. Correcto. Pienso que es importante, desde el punto de vista de la mayor responsabilidad posible, orientar a los partidos políticos en una discusión sana. ¿A qué me refiero por esto? Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Glover, que además es uno de los clásicos, llamémosle así. Hay dos posturas clásicas en este país sobre la dolarización: la de Johanna Rojas, que es la que inicia el proceso desde el punto de vista intelectual, y luego Carlos Glover, salvadoreño nuestro, que escribe su propia posición. Yo quisiera, por un lado, primero, decir que pensar que regresar al colón automáticamente nos va a resolver los problemas, no es cierto. Pienso que no es cierto, con todo respeto, porque a lo largo de 60 años nos ha dicho el PNUD que la economía en el país creció a 1.4% en 60 años, y tuvimos durante esos 60 años más de 50 colón. Bien, por lo tanto, pensar que el colón resuelve los problemas de competitividad del país, es decir, eso. Sin embargo, entiendo que sí podría resolver algunos problemas de capacidad de maniobra, ¿verdad? Porque en eso sí hay que ser claros. No puede ser que yo tome una decisión como gobierno de derecha de dolarizar la economía, y por lo tanto condeno al país solamente al endeudamiento como posibilidad para resolver mi problema fiscal, ¿verdad? Y ahora no acepte eso, no, bueno, en este caso, no acepte eso, sino que haga responsable a un gobierno que no toma decisión de esa naturaleza de los problemas de endeudamiento externo. Entonces hay que ser consistente, ¿verdad? En ese sentido yo creo que el doctor Glover tiene toda la razón, pero insisto, si el debate para la campaña electoral se va a centrar en si el dólar o el colón es el problema, yo pienso que ambos son un instrumento y un medio, y que hay problemas más de base de la estructura del país, ¿verdad?, de la competitividad, que tienen que ser resueltos. Creo que estamos hablando del mismo idioma. Sí, solo termino el planteamiento. Lo segundo, pienso que el tema de los subsidios, el presidente Funes no va a la reelección. Qué bueno que el FMLN ya se esté distanciando del presidente Funes. ¿En qué sentido? En el sentido que él tiene la capacidad como estadista de dejarle por lo menos una propuesta en la Asamblea Legislativa al país, en donde le podamos dar consistencia fiscal a la próxima generación. O sea, y eso significa no seguir abusando del gasto,
¿verdad? Eso significa focalizar de manera seria los subsidios, eso significa eventualmente recortar algunos de los subsidios, y estoy hablando de energía, de gases, de transporte, de los distintos subsidios, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser? Esa es una decisión política, que ojalá que hubiese un consenso en la Asamblea Legislativa, pero si no hubiese ese consenso, y no es una decisión que requiera los 56 votos, pues los 43 podrían tomar una decisión de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces creo que hay que dejarle al país una mesa de alguna manera servida responsablemente de ordenamiento fiscal. Claro, el otro tema es lo que planteaba el doctor Glover. Si a nivel del escenario internacional hay un debate sobre si el neoliberalismo está agotado o no está agotado, sobre si los planteamientos de Stiglitz realmente tienen ahora una posibilidad de desarrollarse o no, pero mientras las reglas del juego sean las que están, El Salvador solo tendría una opción o dos opciones acá, o seguir con el Fondo Monetario o denunciar el stand-by con el fondo, lo que significaría recomponer de una manera radical la situación, y eso me da la impresión que el margen de maniobra que tenemos político es muy poco. Entonces yo siento que frente al 2014 la sociedad tiene que estar muy clara de que los políticos no tienen soluciones mágicas, ¿verdad? Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López.